Muy buenos días a todos y todas que están aquí participando en este curso. La verdad es que para nosotros es muy importante que pues cuenten con esta información, que sepan acerca de estas metodologías, porque pues sí, hoy en día estos instrumentos, lo que es los atlas de riesgo, los atlas de peligros, pues ayuda mucho pues a tener este control, a este seguimiento, a estos instrumentos de ordenamiento, pues para poder tener esta idea de qué es lo que puede presentarse en caso de una presencia de un fenómeno, ¿no? Entonces, sí es muy importante lo que, bueno, como experiencia ahorita, en estos 2 años de esta nueva administración, se han ido actualizando ya varios atlas municipales y pues es la idea de que tanto, bueno, los participantes que estén ahorita para este curso o para algún otro curso que se vaya a dar por parte de Senapred, pues tengan estos conocimientos para poder realizar esos instrumentos y pues se puedan llevar a cabo esta información y todo esto, ¿no? Entonces, yo ahorita les voy a dar esta parte de lo que se requiere en cuestión de los sistemas de información geográfica. Más adelante, después de mí, vienen ya los expertos por parte de sismos, que es lo que ahorita va a ser el tema, pero yo les voy a dar qué es lo que se debe de obtener o ya una vez teniendo sus mapas de peligro, sus mapas de riesgos, cómo tiene que estar para que nos las puedan compartir y nosotros podamos actualizarlo dentro del Atlas Nacional de Riesgos, ¿no? Entonces, vamos a iniciar la presentación. Ok, el Atlas Nacional de Riesgos está definido como un sistema integral de información sobre los agentes perturbadores y los daños esperados. Es el resultado de un análisis espacial, temporal, sobre la interacción entre peligros, vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes afectables. Eso está definido en la Ley General de Protección Civil, que pueden igualmente consultar para conocer acerca de todo de estos conceptos. Asimismo, se define en el artículo 19 que la coordinación ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en la Secretaría de la Coordinación Nacional, la cual tiene las siguientes atribuciones: supervisar a través del SENAPRED que se realice y se mantenga actualizado el Atlas Nacional de Riesgos, así como los correspondientes a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. El Atlas se integra con la información a nivel nacional de las entidades federativas, municipales y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Consta de base de datos de sistemas de información geográfica y herramientas para análisis. Y, muy importante, por la naturaleza dinámica del riesgo, deberá mantenerse como un instrumento de actualización permanente. Muchas veces nos preguntan a qué se refiere, cuál es este concepto de actualización permanente, ¿no? Cuando un municipio o una entidad se acerca con nosotros para poder elaborar su atlas de peligros o su atlas de riesgo, sí les dejamos en claro que esta parte de la actualización no es necesario cuando se tiene un estudio muy específico, muy bien hecho de algún fenómeno. Por ejemplo, si en este caso que vamos a hablar de sismos, realizan ustedes un estudio de sismos así muy bien detallado, pues también estos estudios, la verdad que cuestan bastante dinero, entonces no es necesario que cada año estén realizando el mismo estudio, porque al final de cuentas lo más seguro es que obtengan los mismos resultados, ¿no? Aquí lo importante es de que definan cuáles serían estos estudios y a partir de esos estudios, qué es lo que van a obtener y para cuántos años van a obtener esta información, ¿no? Yo creo que ya lo van a ver más detallado con los expertos en sismos, pero no es necesario que hagan estos estudios cada año, ¿no? Lo que sí, a lo mejor, digo, cada vez como sociedad, como población crecemos, ustedes nos pueden ir actualizando información acerca de si se levantó más hospitales, viviendas, manzanas, bancos, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa información que sí puede ser actualizada, ustedes pueden definirse el periodo de cuándo quieren actualizarlo,
pero esa información sí es posible irla actualizando mínimo cada año. Entonces, ahora sí que ya sería bajo su criterio, pero estos estudios que cuestan mucho, la verdad, no es que tengan que hacerlo cada mes o cada año, ¿no? Sí tiene un periodo de cobertura para poder tenerlo vigente la información, ¿no? Entonces, en el reglamento general de protección civil, también nos dice que el atlas de riesgos debe de componerse de diferentes componentes, como un sistema de información, el mapa de peligros, mapa de susceptibilidades, el inventario de bienes expuestos, inventario de vulnerabilidades, mapas de riesgos y escenarios de riesgos, ¿no? Entonces, también nos preguntan muchas veces, ¿es necesario contar o entregar todo, incluso riesgo? Hemos tenido muchos casos en los que también, pues como malas prácticas, entregan información que se hace llamar riesgo y realmente no es riesgo. Entonces, cuando se hace la revisión por parte de Senapred, pues sí hacen varias observaciones donde dicen, pues es que no, tú me estás diciendo que estás entregando un mapa de riesgos, pero pues no es riesgo, ¿no? Entonces aquí sí hay que tener un poquito de cuidado y no hay ningún problema. Si no llegan a riesgo, cuando puedan, cuando entreguen, en caso de que hagan estos instrumentos, cuando entreguen un atlas, solamente especifíquenos, pues este mapa solamente llegó a peligro. Perfecto, pues ya lo evaluamos de aquí. Dicen, es peligro, muy bien. Ahora sí que hiciste bien la chamba, ¿no? Pero sí no nos digan que es riesgo cuando realmente no es riesgo, ¿no? Aquí igualmente en el curso les van a explicar todas las diferencias, cómo se llega a un mapa de peligros, cómo se llega a un mapa de riesgos, para que ustedes nos los puedan proporcionar. Pero sí es tener bien claro y que ustedes definan bien qué es lo que entregan. Si entregan un mapa de peligros, si un mapa de vulnerabilidades, un mapa de riesgo, un escenario, ¿no? Hay que tenerlo bien definido para no tener problemas con la información que entreguen. Ok, entonces igualmente la guía de contenido mínimo para la elaboración del Acta Nacional de Riesgos, pues tiene todos estos capítulos, ¿no? Las disposiciones generales, qué fenómenos perturbadores abarcan, los componentes de un atlas, y ya va explicado los fenómenos geológicos, hidrometeorológicos, químicos tecnológicos, sanitario-ecológicos, socioorganizativos, y así como referencias de anexos. Asimismo, en la página del Senapred se encuentran estas metodologías para cada fenómeno, igualmente para que ustedes puedan consultar y realizar estos instrumentos. Un poquito de antecedentes, desde ya, pues desde el 2000 más o menos, se elaboraron estos libros, estas definiciones metodológicas para los diferentes fenómenos. En 2004 se publicó el portal del Acta Nacional de Riesgos, en el que pues hemos estado nosotros pues elaborando mapas, bueno, como parte de la Subdirección de Sistemas de Información sobre Riesgos. Elaboramos mapas situacionales en caso de alguna emergencia. Tenemos el sistema del Acta Nacional de Riesgos que igualmente pueden consultar, y también tenemos esta sección de descargas para que ustedes puedan bajar esos documentos y tenerlos en su consulta. Igualmente, en 2012 se desarrolló una plataforma, lo que es el Sistema del Acta Nacional de Riesgos, y pues ha ido evolucionando a través de los años. La verdad es que sí hemos estado actualizándonos, también apegándonos a las nuevas tecnologías que salen día a día, más que nada mantenernos dentro de los estándares y de los sistemas que existen en la web. Como les comentaba, este diagnóstico de peligros e identificación de riesgos de desastres fue el primer esfuerzo para integrar un atlas de riesgos, como objetivo inducir una conciencia clara y precisa entre la población sobre los fenómenos perturbadores y sus consecuencias para lograr la transición hacia una cultura de prevención y autoprotección, ¿no? Entonces, es un libro que pues trae muchos mapitas que pues dependiendo del fenómeno les va a poder indicar las formas. Así también se elaboraron estos libros, también las guías básicas para elaboración de atlas estatales y municipales para fenómenos hidrometeorológicos, geológicos, sanitario, ecológicos, etcétera, ¿no? Igualmente pueden tener la consulta de estos documentos. Entonces, ¿qué es el riesgo? ¿Qué es el peligro?
¿Qué es el sistema expuesto? Vulnerabilidad, evento, amenaza, todas estas incógnitas, pues sí, muchas veces no se tienen muy claras por parte de los que elaboran estos instrumentos de atlas de peligros o atlas de riesgo, ¿no? Entonces, sí hay que tener, como les comentaba, muchas veces entregan algo que dicen llamarlo riesgo, pero pues realmente se quedan en peligro y pues es mejor decir, ¿saben qué? Pues no llega a riesgo, no sé cómo llegar a riesgo, pero precisamente para esto son estas capacitaciones. Ok, entonces, igualmente, en conjunto de Senapred, Sedatu, Conagua y el Servicio Geológico Mexicano, realizaron diferentes programas para ayudar a la elaboración de estos atlas municipales de riesgos, ¿no? Al principio, o como se inició, eran financiados por la Secretaría de Desarrollo Urbano, el SEDATU, mediante diferentes programas. Uno de ellos era el PRA. Entonces, gracias a estos programas, la verdad es que sí se fueron elaborando bastantes instrumentos. Hoy en día, lamentablemente, pues no se cuentan con ya estos recursos, con estos programas. Incluso, pues, antes lo que SEDATU hacía era el seguimiento a la elaboración de estos atlas de peligros y estos atlas de riesgos. Hoy en día, pues, Senapred totalmente está metido en esta labor. Nosotros damos el seguimiento, nosotros vamos y apoyamos y decimos cómo más o menos elaborarlo, y nosotros lo recibimos, nosotros lo revisamos y nosotros también lo publicamos dentro del Atlas Nacional de Riesgos, ¿no? Ya ahorita sí ha sido una carga bastante de trabajo, pero pues creemos que es una labor muy importante, pues más que nada para que la población cuente con esta información para su consulta. Bueno, igualmente aquí está publicado en la parte del diario oficial de la Federación para que pues está ahora sí que establecido oficialmente estos trabajos, ¿no? Entonces, ¿qué información podemos encontrar dentro de estos atlas? Pues ahora sí que dependiendo qué es lo que estamos consultando, ¿no? Si yo consulto el Atlas Nacional de Riesgos, voy a ver información, pues escala a nivel nacional. También puedo ver a nivel estatal, a nivel municipal y a nivel regional o muy local, ¿no? En este caso, dependiendo de qué instrumentos que vayan a elaborar, pues sí pedimos que la información sea elaborada al detalle al que debería de ser, ¿no? Muchas veces también se hacen estas malas prácticas de recortes de información de una escala que no corresponde, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, ahorita ustedes están viendo esta capa del lado superior izquierdo, una escala a nivel nacional, esa es la parte de regionalización sísmica. Ahí a lo mejor, no sé, una mala práctica sería recortar la parte de sismo, no sé, a lo mejor más o menos por el norte de Veracruz, en donde está dividido una zona sísmica con otra, y ya, a lo mejor para mí, yo ya cumplí con tener esta información, ¿no? Pero pues realmente lo que se está haciendo mal es que están haciendo el recorte de una capa a nivel nacional para un estatal, ¿no? Y pues en teoría tendrían que hacer un estudio específico a nivel estatal, y pues si se hace este estudio, pues no va a salir los mismos colores o los mismos valores que se tiene en esta capa, ¿no? Entonces sí, mucho cuidado con estas cosas de los recortes de capas o suponiendo que ya se tiene una y todo, ¿no? Entonces sí hay que tener en cuenta estos niveles de información, estos detalles, estas escalas para la elaboración de estos instrumentos, ¿no? No es lo mismo una escala a nivel nacional a un nivel regional. Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Qué es la guía de contenido mínimo para elaboración del Atlas? Es una guía para elaboración y de observancia obligatoria, ¿no? Como ya lo habíamos visto, sí es como de, no, ahora sí que no se podría aceptar de, no, pues es que no la vi o no la conocí, ¿no? Porque ya está establecida en la ley que es de observancia obligatoria para todas las dependencias y entidades de la administración pública y federal. El objetivo real es que se tengan criterios homogéneos para que todos los atlas de riesgos integren los elementos mínimos que establece el reglamento de la Ley General de Protección Civil.
Eh, igual se establecen en la ley los diferentes fenómenos perturbadores, cómo se debe estimar el peligro, la vulnerabilidad y también el cálculo de riesgo. Se basa en las metodologías establecidas por el CENAPRED para elaboración de atlas municipales y estatales. Y también se cuenta con anexos técnicos en los que ya se detallan un poquito más específicos. ¿Para qué sirve? Como ahorita lo mencioné, es una homologación espacial, que no tengamos ahora sí que la información, si yo consulto, no sé, a lo mejor el estado de Oaxaca y el estado de Yucatán, pues que no tenga diferencias en contenidos y en a lo mejor proyecciones, bueno, ya hablando un poquito más de las capas, ¿no? Las proyecciones, que tenga la misma referencia espacial, etcétera. La homologación conceptual, igualmente para cada tema, pues que se tenga más o menos la misma estructura de fenómenos perturbadores, indicadores básicos, sistemas expuestos, para que se tenga esta homologación de contenido, que sea compatible con el ANR. Igualmente, más adelante les voy a explicar, porque pues hay dos variantes, ¿no? En este caso, cuando se tiene, digo, nosotros, por cómo hemos trabajado y tuvimos el apoyo de la obtención de diferentes licencias con este software de ArcGIS, nosotros pues ahora sí que preguntamos, si tienen ArcGIS, háganlo de esta manera. Si no tienen ArcGIS, entréguenos de esta otra manera. Porque sí, la verdad es que se nos facilita y pues también por los tiempos, el manejo de la información para poder integrar la información posteriormente. También para la generación de instrumentos adecuados en las decisiones de la GIR y la eficientización de los recursos, ¿no? Siempre hay que ver esta parte de que, pues, que este instrumento, pues, de verdad aporte a la población, a los tomadores de decisiones y a su vez que también, digo, no se haga como un gasto doble de recursos, ¿no? Eh, igualmente, se les explica o se les dice, porque muchas veces dicen, no, es que, no sé, viven en una zona que pues de plano ahí no llueve, ¿no? Y no, es que voy a hacer un estudio de inundación, ¿no? Pero digo, ya viéndolo, este, así ya muy detalladamente, y de verdad vale la pena como dedicarle tanto tiempo o un estudio específico a la parte de inundaciones cuando a lo mejor yo sé que en esa zona pues realmente no llueve. Entonces digo, fue un ejemplo, puede ser para sismos o para deslizamiento de laderas. Entonces esta parte de los recursos pues sí es destinar realmente el recurso para el fenómeno que yo como estado, como municipio, como localidad, sé que me puede afectar ese fenómeno, ¿no? Entonces, sí, tener bien claro qué fenómenos a mí me afectan, qué fenómenos son los a los que estoy más susceptible a recibir un daño, entonces sobre esos fenómenos priorizar y realizar estos estudios, ¿no? Para no estar desperdiciando dinero. Entonces, vamos a poner unos ejemplos más o menos de cómo es que se ven estas capas de información. En este caso, un ejemplo sería la amenaza por lluvia extrema, que esto está a nivel estatal, en donde pues diferentes colores nos está dando a conocer en donde es la presencia muy baja, baja, media, alta y muy alta, ¿no? La información. Aquí también podemos ver del lado derecho el mapa de peligros por inundación, en donde nos presenta una inundación por periodo de retorno para 10 años, en donde el azul más clarito es el tirante es menor y el azul más oscuro es un tirante mayor a 2 metros, ¿no? Entonces, así es como las maneras de a lo mejor de la representación de estas capas, ¿no? Ya lo van a ver más a detalle, pero quiero darles a conocer cómo se puede visualizar la información, tanto a nivel cualitativo como a nivel cuantitativo, ¿no? Donde con palabras de muy alta, alta, media y baja, a mí me indica qué es lo que se puede presentar, ¿no? Y en la parte derecha, donde ya es una definición, sí, se puede, ahora sí que se ve así a simple vista, la definición del detalle de la capa, pues es mejor porque casi sé sobre qué calle o sobre qué colonia
puede presentarse la inundación, ¿no? Del lado izquierdo, más que nada está como a nivel municipal, porque no me dice exactamente qué calle es la que se va a inundar. A lo mejor diría, no, pues toda la colonia se va a inundar, pero porque el nivel de detalle no es tan preciso como en la capa del lado derecho, ¿no? Lo ideal sería lo que tenemos del lado derecho, pero son estudios caros, de mucho tiempo, pero pues sería como lo ideal tener esta información. Igualmente, peligro cualitativo por sismos, en donde con colores nos dicen alto, medio y bajo la zona de riesgo sísmico en una localidad. Y del lado derecho, igualmente con la parte cuantitativa, nos indica el nivel de intensidad que se puede ocurrir en movimiento para un sismo. Bueno, aquí específicamente en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, sí, son como los tipos de información que podemos encontrar y que se pueden tener dentro de la Nacional de Riesgos. Este es también un ejemplo de una inundación en donde es una inundación fluvial con tirante de inundación cada 50 años, duración de 4 horas, nivel de estudio, peligro. Aquí es donde yo les digo que deben de definir qué es lo que me representa. Ah, pues solamente me está diciendo en dónde se está presentando la inundación, no me está ni relacionando en la vulnerabilidad de las casas, ni cuánto valen las casas para poder yo obtener el riesgo, ¿no? Simplemente me está diciendo dónde está la mancha de inundación y ese mapa solamente es de peligro, no me dice nada más, ¿no? Y esos más o menos serían como sus metadatos, ¿no? La parte de la intensidad cualitativa, cuantitativa, su unidad de medida, su descripción y estas observaciones, ¿no? Igualmente para la parte de volcanes, igualmente el origen, su unidad de medida, la fuente, qué metodología utilizó, la descripción y estas observaciones que se tienen, ¿no? Toda esta información para cada capa también es importante que nos las compartan porque son los metadatos y cada capa está asociado a un metadato. Un metadato pues es las características que tiene estos capas, estos detalles, quién lo elaboró, la fecha, qué metodología utilizó, cuál es su proyección, dónde está su ubicación, etcétera, ¿no? Ahora sí que ese es el valor agregado para cada capa. ¿Qué contiene los componentes del Atlas de Riesgos? Pues ya hablando un poquito de la plataforma informática, como les comentaba, de la parte de cómo es que para nosotros nos tendrían que entregar la información, pues son el inventario de los sistemas expuestos, los mapas de peligro, mapas de susceptibilidad, el inventario de vulnerabilidades y el mapa de riesgos y escenarios de riesgos en caso de que lleguen a obtener riesgo. Estas plataformas informáticas está conformado con diferentes componentes, ¿no? Que viene desde la parte de los servidores, que pues ahora sí que es lo que nos soporta tanto las bases de datos como la parte de la visualización eh, para poder obtener estas soluciones y poderlas representar para todos ustedes. Entonces, igual, viene aquí también ya implícito la parte de licencias, la parte del software, cuáles si estamos utilizando, como bien les había dicho, un software de licencia abierta o con licencia. Entonces, que realmente, digo, muchas veces la licencia abierta es lo mismo que una licencia de paga. La única diferencia es el soporte que se tiene, incluso, bueno, por la experiencia que tenemos con una licencia de paga, pues es un poquito más fácil hacer las cosas, ¿no? Que en el caso de la licencia abierta se puede hacer lo mismo, pero conlleva un poquito más de tiempo. Pero al final los resultados son los mismos y podemos hacer uso de las dos vertientes. Aquí más o menos les muestro la cartografía base para la generación de un mapa de riesgo. Pues como podemos ver, se obtienen productos cartográficos, es como una imagen de satélite, en la que a partir de esta imagen se pueden obtener pues ya diferentes datos, la parte de modelo de humedad para a lo mejor
para la prevención de incendios, modelos digitales de elevación, igualmente para obtener diferentes productos cartográficos y el catálogo de los bienes expuestos, que a partir también de estos datos o imágenes se pueden obtener estos bienes expuestos. Bueno, podemos mapear la parte de las colonias, de los municipios, etcétera, ¿no? Sí se pueden obtener a partir de estos insumos bastantes productos cartográficos. Aquí está más o menos un catálogo de las intensidades en las que a partir de un fenómeno, cómo se va clasificando, ¿no? Donde a lo mejor un fenómeno hidrometeorológico deriva un ciclón tropical y a partir de ese ciclón tropical deriva también el viento, oleaje, la inundación. Esta presentación se las va a dejar para que la tengan. Y aquí van a tener más que nada la definición de las magnitudes, las unidades de medida, la intensidad con la que se definen y su unidad de medida. Así para cada fenómeno relacionado al origen, en este caso hidrometeorológico. También esta parte geológico, para volcanes, hundimientos y subsidencia, inestabilidad de laderas, movimiento de placas tectónicas, los sismos, etcétera, ¿no? Incluso supongo que lo van a ver igual más detallado con los expertos de sismos para que tengan toda esta información. ¿Dónde puedo descargar esta guía de contenido mínimo? Dentro del portal del Atlanta Nacional de Riesgos tenemos en el sitio de arriba, tenemos una liga directa de descargas que les va a desplegar esta página y ustedes pueden descargar esta guía de contenido mínimo para elaboración de Atlanta Nacional de Riesgos y también los anexos de la guía de contenido mínimo, ¿no? Para que ustedes lo tengan como consulta en caso de que vayan a realizar estos instrumentos. Bueno, eso es un poquito ya más de lo que hemos hablado. Y bueno, específicamente para el tema de los sistemas de información geográfica, la ley nos dice que para integrar el sistema de información geográfica se deben utilizar capas de información de tipo geográfico que sean compatibles con la base de datos del Atlas Nacional de Riesgos. Ok, entonces, ahora sí que por estándar nosotros estamos utilizando el archivo de tipo shape. Este shape cuenta con los diferentes tipos, bueno, como se integra de diferentes archivos que terminan con shape, SHX, GDB, el PRJ, el SBN y el SBX, ¿no? Igualmente debe integrar un diccionario de datos para describir cada campo de la tabla de atributos. Aquí sí, igualmente, bueno, lo voy a ver más adelante, pero sí tener claro la definición de la tabla de atributos que tiene la capa, porque pues muchas veces nada más lo dejan con abreviaturas y cuando nos los entregan ya no nos mandan como este diccionario de datos y pues ya no sabemos que a lo mejor a qué se refiere esa columna, ¿no? Entonces sí hay que tener muy en cuenta que ya lo tenga integrado en la tabla o nos entreguen este diccionario de datos para poder tener clara la idea de qué es lo que está representando. Igualmente se pueden usar archivos de formato raster, que son imágenes, para representar diferentes fenómenos perturbadores. Estos formatos raster a veces tienen más detalle de información que solamente la capa vectorial. Entonces sí pueden entregarnos la imagen, el raster, sin ningún problema, que regularmente vienen en formato .tif. El sistema de referencia espacial será el ITRF 2008 y la proyección cartográfica es cónica conforme de Lambert, ¿no? Eso ya es un poquito más relacionado a la parte de cómo es que nos tienen que entregar las capas, con qué proyección, para que pueda verse sin ningún problema y sea compatible con el Atlanta Nacional de Riesgos. La parte de los metadatos, igualmente se tiene una norma técnica para la elaboración de metadatos por parte de INEGI, que igualmente nos guiamos con esa para la elaboración de estos metadatos. Las capas de información geográfica deberán integrarse en bases de datos dentro de un proyecto SIG y deberán estar clasificados de acuerdo al tipo de fenómeno y tener definida una simbología. El SIG deberá contar con una herramienta para su visualización, consulta, análisis espacial, temporal, que permita la actualización permanente de la información.
Aquí como experiencia igual, varios municipios sí cuentan con esta expertise o estos conocimientos de elaboración de un SIG, ¿no? Entonces, ellos nos dicen, ¿saben qué? Yo ya elaboré mi SIG, tengo mi información integrada en mi SIG y pues queremos que ese SIG siga siendo para la consulta de su información. Igual, no hay ningún problema. Compártenos sus direcciones para nosotros poderlas integrar dentro del Acta Nacional de Riesgos. Asimismo, si nos pueden entregar ellos sus proyectos, pero bueno, ya el formato Shape, para que nosotros también contemos con esa información y integrarlo también a nuestras bases de datos, ¿no? Pero no hay ningún problema que si el municipio o el estado ya cuenta con un SIG, este SIG puede seguir siendo visualizado para su consulta por parte de la población. Entonces, los que no tienen esta oportunidad de hacer estos SIGs, pues para eso está el portal, para eso está el sistema del Acta Nacional de Riesgos, ¿no? Esa es la finalidad de que el municipio o el estado cuente con este instrumento y nosotros le pasamos, ¿saben qué? Pues aquí ya lo integramos, tengan esta liga para que ustedes puedan visualizarlo o integrarlo en su página web si es que tienen o en algún instrumento, ¿no? Entonces ahí ya vemos cómo le damos salida, cómo le damos visualización, pero principalmente el sistema del Atlas sirve como apoyo para la visualización de esa información. La información sobre peligro, vulnerabilidad y riesgos deberá ser difundida de manera simple y claramente. Un sistema basado en Internet para la consulta pública y permitir la interoperabilidad y acceso a datos abiertos. Igualmente, muchas veces no se cuenta con estos recursos para a lo mejor tener un servidor con SIG, digo, con la parte de licencia que sea compatible con nosotros. Entonces, hoy en día han salido muchísimos visores con licencia libre, en los que se pueden crear mapas a partir de datos libres, de datos públicos. Entonces, igual, siempre estamos en comunicación y vemos esta manera de compartir y ser interoperables con el municipio, con el estado, para que pues, sea de una manera transparente este intercambio de información. Entonces, si ustedes están trabajando con una parte de licencia libre y quieren seguir sobre esa línea, pues ya vemos cómo podemos acomodarnos para poder integrar esa información al sistema de la Nacional de Riesgo, ¿no? Pero ahora sí, ¿no? Como siempre decimos, todo es posible, pero pues hay que tener estas charlas previas para tener bien definido cómo es que vamos a representar y visualizar la información. Ok, no voy aquí, les voy a hablar un poquito aquí de cómo se tiene que entregar la información, ya sea para las dos plataformas, como con licencia de ESRI y cuando no tenemos licencia de ESRI, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces sí nos hemos encontrado que cuentan con este instrumento, con este software. Entonces, la verdad, para nosotros nos es bastante fácil integrar la información y poderlo integrar dentro de la Nacional de Riesgos, ¿no? Entonces, para licencia de ESRI, siempre pedimos que nos manden la información en un MPK, que es un Map Package. Este MPK es como un documento en donde nosotros nada más le damos doble clic y ya a nosotros nos aparece pues todos los mapas que ya se hicieron, las capas integradas en un geodatabase o si están en un Shape, no, ahí sí, ahorita también lo vamos a ver, pero es como un proyecto ya empaquetado en el que pues es más fácil compartir la información, en donde se conserva la estructura y clasificación de la información. Entonces, aquí les pongo un pantallazo de cómo se puede guardarlo en la parte de File, Share As, Map Package, y ya ahí le da la ubicación y nombre de dónde se va a guardar el archivo. Otra opción, igualmente, que es el proyecto de ArcGIS, es un MXD, que pues es como, es un archivo de MXD que es propio de ArcGIS,
en donde pues está ya clasificado, ya se tienen los mapas. Es como un tipo, como el anterior el que les mostré, el map package, pero descomprimido, por decirlo así, ¿no? Entonces, aquí en cada MXD, pues se tiene la referencia ya sea a una capa de tipo shape o a una geodatabase, que una geodatabase puede contener diferentes tipos de archivos, que ya sea puntos, líneas, polígonos y que son de tipo shape. Entonces, la mejor forma sería creando geodatabase que hagan referencia a las diferentes clasificaciones y dentro de esas clasificaciones también vengan las diferentes capas de información, ¿no? Aquí, importante para nosotros porque no tenemos licencias ahorita actualizadas, pero sí que nos puedan compartir, si, bueno, si lo van a manejar con ArcGIS, que nos puedan compartir la información con una versión de 10 o inferior, porque ya más de 10 sí tenemos problemas de compatibilidad porque pues no contamos con las licencias actualizadas. La verdad es que sí tenemos una infraestructura un poquito ya viejita, pero pues ahora sí que con lo viejito todavía podemos salir adelante y tener esta información. Eh, igualmente, las características de las capas de información o shape que están almacenadas dentro de la geodatabase. Es importante que el nombre de la capa tenga estas diferentes características, que sea un nombre corto, de preferencia que no exceda los 15 caracteres, que igualmente que no se usen acentos, que no se usen caracteres especiales, sin espacios, sin acentos, para que pues no tengamos problemas en la visualización de la información, porque muchas veces por un acento ya pierde la referencia o ya no la ubica el mapa y pues hay que estar ahí corrigiendo. Entonces, que tengan esta estructura, que tengan estas características para no tener ningún problema con la referencia de las capas al mapa. Igualmente, estas son como las características del proyecto del MXD, en donde se utilizan rutas almacenadas para poder tener esta referencia a la capa que se hace la consulta. Entonces, si Armand no puede encontrar los datos de una capa en particular, la capa aparecerá en la tabla contenida, pero no se dibujará, ¿no? Si tiene esta signo de admiración, pues es porque no se encuentra la información. Muchas veces cuando nos comparten la información, bueno, no casi siempre, pero sí varias veces llega de esta manera, pero porque al momento de guardarla no la referenciaron de la manera correcta. Se queda la referencia de la máquina de donde guardaron la información, ¿no? Entonces, pues nosotros no tenemos ahora sí que el acceso a esas rutas y se hace muy complicado. Entonces, les tenemos que pedir que lo vuelvan a enviar, que lo vuelvan a guardar de tal manera que nosotros podamos consultarla, ¿no? Entonces, la manera de guardarlo es con estas rutas relativas que igualmente viene en el file, en los documentos, en las propiedades del documento del mapa, y hay que activar esta opción de guardar las rutas relativas al data source. Entonces, esta sería más o menos la diferencia de la ruta absoluta, que está referenciada a un disco C, que en una carpeta SIG 2017, y la capa de puntos, ¿no? Pero esta ruta siempre, bueno, esta ruta está asociada a la máquina de la persona que guarda, ¿no? Para nosotros sería de esta manera, que en la ruta sea la carpeta de información que nos van a compartir y ya la capa en formato shape. Aquí, de esta manera ya la información toda va a estar almacenada dentro de esta carpeta de información y no guardada en la carpeta que tiene la persona dentro del otro, ahora sí que de la computadora que hicieron el guardado, ¿no? Entonces sí hay que tener ahora sí que cuidado con estos detalles para cuando compartan la información.
Para el nombre de las capas en el proyecto del MXD, igualmente, para una capa, pues más o menos el ejemplo sería de esta manera: peligro por incendios forestales, en donde se ve la institución que lo elabora y el año de elaboración, ¿no? Y tienes la parte de su simbología. Entonces, hay que describir el contenido, las siglas de la institución, el año de la elaboración, igualmente la unidad de medida para los datos cuantitativos de qué es lo que se está hablando, igualmente iniciar con mayúsculas, con excepción de los nombres propios o siglas de las instituciones, y en caso de pertenecer a la misma fecha e institución, no es necesario poner las referencias de la capa, porque muchas veces nos hacen una capa, casos confirmados, y ponen aquí para totales, ¿no? Casos confirmados en mujeres, casos confirmados en hombres, ¿no? Ahora sí que para minimizar esos nombres, se guardan en una sola, por decirlo así, carpeta, que sea casos confirmados en abril 2016, y de ahí ya baja a los totales, a mujeres y en hombres, ¿no? Entonces, hay que tener estos detalles para estas capas. Las simbologías, igualmente debe ser representativa a las capas. No hay que utilizar símbolos para 3D, porque sí, igualmente no las reconoce al momento de la publicación de los servicios, ¿no? Nosotros, una vez que tenemos estos MXD, las procesamos y las publicamos en servidores web para que podamos construir estos visualizadores y la consulta de la información. Entonces, ya hemos visto que símbolos 3D, pues de plano no se ven, no hay datos. Entonces evitar esto, utilizar estos símbolos. Y en caso de que la simbología no sea nativa del ARCGIS, se deberá mandar las imágenes correspondientes en formato PNG, con un tamaño mínimo de 60 por 60 píxeles, con profundidad de 32 bits, ¿no? Aquí ponemos el ejemplo de Lina, porque Lina, ellos nos propusieron estas simbologías, nos compartieron los PNGs para cada capa que, pues ahora sí que ellos nos compartieron, y pues ya se les puso a estas capas a la información de Lina, ¿no? Que fue propio de ellos. Para la tabla, las tablas de cada capa hay que cuidar que no tenga columnas vacías, dejar ocultos los campos que no se mostrarán en el portal, excepto de los campos Shape y el Object ID, ¿no? Entonces, si ustedes nos compartan 30 columnas, ¿no? Nada, pues saben que yo no quiero que se muestre esto, pero sí lo quiero que ustedes lo tengan. Ah, perfecto. Nada más indíquenos cuáles son las capas a las que no vamos a mostrar para desactivarlas, o de hecho, cuando ustedes nos comparten en MPK o en el MXD, igualmente va a estar ya guardado por el FAO, ¿no? Entonces, aquí podemos hacer estas excepciones de campos y igualmente ver cómo se puede mostrar la información. Aquí es donde les decía que tengo aquí un ejemplo al siguiente, en donde los alias en los campos de las tablas, ¿no? Muchas veces se quedan solamente con estos alias, con C institución. Digo, aquí más o menos se puede interpretar de que C institución puede ser correo institucional, ¿no? Pero muchas veces pues no sabríamos qué es, ¿no? Entonces aquí, esta es la parte del diccionario de datos, que sí es importante que usted nos diga para cada campo cuál sería el nombre o cuál es el nombre correcto o completo a lo que se hace alusión. Entonces, igualmente contar con estos diccionarios de datos nos va a ayudar mucho para mostrar la información. Ya vamos a acabar. El sistema de referencia, como ya lo había dicho la pasada vez, se establece el sistema de referencia, el Internacional ITRF 2008, y ahí se puede ver la opción, y la proyección cartográfica debe estar en proyección cónica conforme de Lambert bajo los siguientes parámetros, que pues esto ya está, de hecho, igualmente les compartimos un archivo PRJ en los que ya vienen por definido esta información, ¿no? Ya nada más tendrían que asociarlo a su capa de información para que lo puedan ustedes manejar y entregar así la información. Ahora, para la licencia de QGIS, la información deberá ser entregada en formato shapefile, que es la que pues maneja QGIS.
Igualmente considerar las mismas condiciones para el nombrado de las capas, lo de los alias, la simbología, el acomodo, etcétera, etcétera, ¿no? Para eso sí es más o menos igual. Y guardar la información en formato QGZ, que es el equivalente al MXD en el ArcGIS, ¿no? Y también se puede compartir el proyecto de QGIS en un GeoPackage, que pues es como también lo que sería para la parte de ArcMap. La estructura de los proyectos en QGIS y ArcGIS, ¿no? Entonces, aquí más o menos ya tenemos una lista de cómo es la estructura para datos básicos y fundamentales, que vienen los límites municipales, curvas de nivel, redes hidrográficas, fisiografía, edafología, el tipo de suelo. Para la parte del sistema expuesto, pues toda la infraestructura y población, ¿no? Escuelas, viviendas, hospitales, bancos, aeropuertos, etcétera. Estudios muy específicos como rutas de evacuación, escenarios de inundación, mapas comunitarios en caso de que pues ya tengan esta información y agentes perturbadores, pues ya vienen las clasificaciones de geológicos, hidrometeorológicos, químico-tecnológicos, socioorganizativos, sanitario-ecológicos, ¿no? Entonces sí, aquí pueden también darse una idea de cómo tiene que venir clasificado, pero en la guía de contenido mínimo pues está ya ahí bien detallado, ¿no? Y me parece que y es todo. Ahí les dejo mis datos. Soy el ingeniero Luis Ángel Salvador de la Subdirección de Sistemas de Información sobre Riesgos